Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender, el podcast donde nos gusta tratar de profundizar en distintos temas para tratar de encontrar nuevas formas de entenderlo, asumirlo, o simplemente tener una perspectiva un poquito distinta de lo que todos los días nos sucede, pero también de cosas que aunque no nos suceden a nosotros, de algún modo nos afectan o tienen que ver con nosotros. El día de hoy no solo hay un episodio que creo que va a ser muy especial, sino en parte es un episodio un poco atípico, que en este episodio me va a tocar un poquito profundizar en mí y cómo he vivido yo esta situación. Que Antes de empezar, quiero dejar como muy claro que es mi experiencia personal. Creo que lo que a mí me ha funcionado o lo que no me ha funcionado no quiere decir que sea la misma experiencia o el mismo resultado para todas las personas, ¿no? Entonces, el día de hoy, como pequeño preámbulo, vamos a empezar un poquito hablando de qué implica este famoso término que esperemos que cada vez esté más de moda o sea un poquito más popular, ¿no? Y con esto me refiero a la neurodiversidad. Creo que todos desde hace tiempo hemos empezado a escuchar un poquito de este tema de la neurodiversidad. Me parece que lo hemos mencionado en otros episodios, tal vez un poco más superficialmente. Y la idea del día de hoy es enfocarnos mucho en la parte de la neurodiversidad, tocar un poquito otros temas desde un acercamiento no necesariamente médico o científico, pero con cierta base científica y con cierta base real, ¿no? Más allá de lo que puede ser una opinión o un comentario al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir para entrar en materia? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de neurodiversidad o neurodivergencia? Bueno, pues empecemos acotando el término y se refiere simplemente a personas, individuos que viven su comportamiento neurológico de distintas formas. Si vemos cómo se manejan los seres humanos, sobre todo cuando hablamos específicamente de un grupo social, ¿no? Seres humanos con tal tipo de educación, tal tipo de contexto, se comportan y siguen básicamente como ciertas normas sociales, ciertas normas culturales, ciertas normas morales, ¿no? De las cuales también ya hemos hablado en otros episodios. Y básicamente eso va articulando emociones y va articulando percepciones y va articulando cómo se relacionan las emociones y las percepciones, pues a través de los vínculos personales, ¿no? Familiares y todo esto, amorosos, amistosos, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de la neurodiversidad o de la neurodivergencia? Pues básicamente quiere decir que operamos de una forma distinta. Yo ya lo había comentado en algún momento en otro episodio, pero bueno, parte de lo que a mí me hace ser neurodivergente es que desde hace ya un poquito más de 8 años o por ahí, empecé a tener como los primeros indicios de que estaba yo dentro del espectro autista, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero eventualmente ya tuve un proceso de diagnóstico y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la neurodivergencia, o qué es más bien lo que tiene que entender la gente que sí está dentro de las mismas reglas sociales y dentro de los mismos contratos sociales de cómo interactúa la gente, cómo se percibe un comportamiento, cómo se percibe una forma de relacionarse y cómo se califica todo el tiempo a las personas con base a estas conductas y a estos comportamientos, ¿no? Les voy a tratar de poner un ejemplo que a mí me gusta mucho cuando hablamos de estos temas porque me parece que lo representa muy bien. Entonces, imaginemos que todas las personas que viven dentro de esta normalidad eh, neurológica, básicamente pensemos que todos hablan, no sé, español, ¿no? Todas estas personas hablan español, algunos hablan más rápido, otros más lento, otros hablan más fuerte, otros hablan un poco más bajo, y ahí está esa normalidad. Por eso es relativamente fácil entenderse, lo cual no quiere decir que sean compatibles o que sean fáciles las relaciones humanas, pero se entienden, ¿no? Uno entiende cuando alguien está enojado, uno entiende cuando alguien está triste. Uno va entendiendo porque va hilando, porque reconoce las palabras, en este caso neurológicamente reconoce las acciones, reconoce
los patrones, reconoce cómo se configuran las emociones, ¿no? Ahora, la mayoría de las personas que no han profundizado en estos temas o que tienen un familiar o que tienen un amigo o que tienen una pareja, cuando hablamos de neurodivergencia, ¿qué pasa? Lo que pasa no es que esta persona, lo que decíamos hace un momento, habla español pero más bajito o habla español pero más rápido. En realidad lo que empieza a suceder con la neurodivergencia o la neurodiversidad es que empezamos a ver que en la parte neurológica, social y de comportamiento y de cómo manejamos nuestras emociones, empieza a haber otros idiomas y otros lenguajes, ¿no? Y entonces de repente hay una persona que vive ciertas emociones en alemán. Y hay otra persona que vive ciertas emociones o ciertas interpretaciones o reacciones en inglés. Y así vamos creando estas neurodivergencias que cada vez se van haciendo más complejas, ¿no? Al punto en el que alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo hablo un poquito de alemán y un poquito de sueco en esta neurodivergencia que tengo, ¿no? Ese es el factor importante, ¿no? Entonces, aquí un punto que me gusta mucho tratar de exponer es, ni las personas que forman la normalidad, ni las personas que estamos en la neurodivergencia, nadie está obligado a traducir a la otra persona, ¿no? Ese es el primer punto que me gustaría hacer el día de hoy. Ni los que tenemos una neurodivergencia tenemos la obligación de aprender a hablar español, ni los que están dentro de la normalidad que hablan español tienen la obligación de aprender a hablar alemán, ¿no? ¿Qué pasa o cómo se da esto? Yo creo que en realidad lo que se trata de hacer por parte de dos personas que conviven en donde existe una neurodivergencia en una de ellas, es cómo nos aseguramos que podamos entendernos y podamos traducir, no necesariamente en un primer inicio desde la obligación, a menos que estemos hablando de un hijo, ¿no? O de alguien a quien cuidamos que requiere entender su neurodivergencia, pero ese es el primer paso. ¿Cómo logramos conectarnos un poco más? ¿Cómo logramos entendernos un poco más? ¿Y cómo logramos que ese lenguaje empiece a fluir? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si nosotros hablamos español y queremos hablar con alguien que habla alemán? Lo primero que tenemos que entender es, yo no le puedo explicar en español cómo hablar español a alguien que no habla español. Ojo con la frase, yo no le puedo explicar en español a alguien cómo hablar español si esa persona no habla español. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con las neurodivergencias y las personas neurodiversas? Justamente pasa eso. Llegan tus papás, llegan tus abuelos, llegan tus amigas, llegan tus parejas y te tratan de explicar cómo hablar español y por qué deberías de hablar español y te lo explican en español, pero lo que pasa es que tú no hablas español y te juzgan porque no los entiendes, porque no las entiendes y te juzgan, ¿no? Y viene este juicio de, es que no entiendo, por qué no puede ser o más amable o más social o menos amable o menos social. Y, y esa forma de conceptualizar las emociones que entre dos personas que hablan español y se comunican pueden llegar rápidamente a un entendimiento, cuando hablamos de alguien neurodiverso, le estás hablando en español y esta persona habla alemán, entonces no tiene una recolección exacta de qué es lo que estás diciendo. Por más que haya algunas palabras que le suenan, no funciona, ¿no? Y en ese sentido, me parece que ese es el primer punto. Tu mamá, tu papá, tu amigo, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu pareja, ¿qué estás haciendo? Número uno, yo pondría sobre la mesa, ¿qué estás haciendo para tratar de entender el lenguaje de la otra persona? Seas tú el neurodivergente o seas tú el de la normalidad, ¿qué estás haciendo tú para entender el otro lenguaje? Porque lo primero que hay que asumir es que no hablamos el mismo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, y que creo que en la lucha o en la buena intención de muchas personas de quererle dar visibilidad al, pues sí, a esta neurodiversidad, a veces nos equivocamos, todos, ¿no? Y en ese sentido me parece que algo que ha tomado mucha fuerza es tomarse un poco a chiste, tomarse un poco a broma, eh, lo que implica un diagnóstico de una neurodivergencia y por qué es fundamental y hasta cierto punto para el bienestar personal obligatorio contar con un diagnóstico
y no simplemente asumir entre chiste y verdad que tenemos un pues sí, un diagnóstico psicológico o un padecimiento psicológico solo porque parecería que sí. Entonces, rápidamente, antes de entrar al espectro, que es lo que yo conozco, es lo que yo he vivido y es lo que yo les quiero platicar un poco cómo lo vivo yo, quisiera hablarles de un par de cosas, ¿no? El primero, que yo creo que es el más popular, aunque no es ni el más fácil de diagnosticar ni el más evidente. Entonces, en primera instancia, me gustaría hablar de lo que es una depresión cuando está diagnosticada. Hay esta creencia profundamente equivocada dentro de la normalidad que la depresión es estar triste, ¿no? Es esta tristeza en donde como que te sientes como un poco descompuesto, como que no estás muy animado, como que te cuesta un poco sonreír, como que te cuesta un poco hacer ciertas cosas. Y pensemos que acabas una relación o se te muere una mascota. Eso, la consecuencia, por ejemplo, de un duelo, de una pérdida, es la tristeza. Ok, esa tristeza por ese duelo en primera instancia no tiene nada que ver con una depresión, ni se parece a una depresión, ni está cercano a lo que implica una depresión clínica diagnosticada, ¿no? Entonces, esta facilidad con la que alguien dice, ay, es que tu hermana está deprimida. No, no está deprimida. Está triste o está pasando por un duelo o está pasando por un tema complejo, se quedó sin trabajo, tiene baja autoestima, o sea, hay muchas razones por las que podemos estar tristes. Eso no implica automáticamente una depresión. Y una de las cosas más interesantes que a mí me ha tocado un poco observar es que de hecho las personas con depresión clínica tienen, digamos, imagínate que es como una onda de sonido, ¿no? Que sube y baja, ¿no? Entonces, una onda de sonido, cuando hablamos, la onda se expande y cuando dejamos de hablar, pues la onda se contrae. Entonces, las personas de la normalidad, sus ondas, pensemos que son un poquito como el símbolo del infinito. Es como un poco ondulado, pero digamos, mantiene como esa secuencia poco pronunciada. Y cuando tenemos esta misma onda eh, de una persona depresiva, el problema es que se vuelve absolutamente radical, ¿no? Entonces, en lugar de hacer estos círculos poco pronunciados, hace más bien unos picos muy altos y luego unos picos muy bajos. Y entonces, esos picos que no están regulados es lo que alguien con depresión clínica sufre. Eh, Tiene picos de mucha hiperactividad, de mucha, acompañados de mucha euforia, de mucha determinación hasta cierto punto. Y cuando baja es cuando vemos pues etapas un poco de la gente depresiva, donde no les gusta salir, a veces no les gusta comer, a veces no les gusta ver a nadie, no les gusta eh, como cuidarse a sí mismos, y esa es la onda baja, pero no necesariamente implica una tristeza como cuando se te muere a ti una mascota, sino implica mucho más un tema de desesperanza hacia la vida, no tanto una tristeza por un hecho específico. En la gran mayoría de los casos, no es así en todos, pero por default, de hecho, algo bien interesante es que cuando ocurren temas como de atentar contra nuestra propia vida o eso en personas depresivas, normalmente pasa en los picos altos, no pasa en los picos bajos cuando estamos sin energía y sin ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, es un tema interesante porque uno pensaría que alguien que intenta atentar contra su vida por temas de depresión lo haría cuando está en el punto más bajo, ¿no? Y en realidad, en general, obviamente hay excepciones, pero en general esto no es así. El segundo, que también vamos a hablar como muy por arribita, tiene que ver con el déficit de atención. Me parece que cuando hablamos del déficit de atención o hiperactividad, pasa un poco lo mismo que con la depresión, ¿no? El déficit de atención, 98% de la población se asume con déficit de atención, cuando en realidad tiene que ver con que no son capaces de organizar su vida, de organizarse, de cumplir con horarios, de cumplir con compromisos. Eso no es un déficit de atención. Eso simplemente es una incapacidad de hacernos responsables de nuestras propias acciones, ¿no? Y claro, en países como Estados Unidos se ha creado esta cultura
por cuestiones de los laboratorios farmacéuticos, la industria farmacéutica, todo esto, de tener un proceso de diagnóstico súper simple, sobre todo en niños, y súper fast track, ¿no? Es decir, tiene déficit de atención, hiperactividad, ADHD, y simplemente pongámoslo en tratamiento y pongámoslo con medicación, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil diagnosticarlo y no es tan fácil asumir que se trata realmente de un déficit y no de simplemente una serie de falta de límites, falta de estructuras y falta de otras cosas, ¿no? Entonces, otra vez, decir yo creo que tengo déficit de atención o a mí siempre me han dicho que tengo déficit de atención es mentira. Si a ti no te han hecho una serie de análisis, psicólogos o psiquiatras profesionales, y han hecho un proceso de diagnóstico que por lo menos llevará algunos meses, tú no tienes déficit de atención, tu hijo no tiene déficit de atención. Otros de los personajes que siempre van por el mundo como diagnosticando gente son los profesores de escuela o incluso psicólogos o psicólogas en las escuelas primarias, secundarias. El hecho de ver a alguien una vez o dos veces durante un año o 2 años te hace incapaz de poder diagnosticar a alguien con un desorden o un déficit y más en el contexto de una escuela, ¿no? Este, y lo mismo pasa con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Asumimos que las personas que no les gusta ver algo tirado o algo desordenado, otra vez es el chiste, ¿no? Que, ay, mi mamá tiene TOC, siempre quiere que todo esté ordenado y no es así. Otra vez no es así. El hecho de que a ti no te guste que algo esté fuera de su lugar, el hecho de que a ti no te guste cómo se ve una casa toda tirada o una cama deshecha, no hace que tengas TOC. Si no tienes un diagnóstico, no hay forma que lo tengas. Si lo tienes y no te has hecho un diagnóstico, hasta que no te hagas el diagnóstico, no puedes asumir que lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos tics, no? No son tics. Que te guste el orden no es lo mismo a que no puedas estar en un lugar desordenado porque te produce un nivel de ansiedad altísimo, porque te produce una capacidad de tener que transformar la forma en la que vives o la forma en la que te portas. Que te moleste una cama extendida y digas, ay, mejor la tiendo, eso no es que te moleste que alguien no lave los platos y entonces tú te pones a lavarlos, no es un toque, eso simplemente son de qué forma vivimos cada quien el orden y la estructura. El TOC, lo más importante o el punto definitivo del TOC es el nivel de incomodidad y falta de funcionalidad que tiene una persona cuando algo de sus tics se disparan o no se cumplen. Dejan de funcionar, lo sufren con un nivel de ansiedad altísimo y eso no pasa con una persona que le molesta que esté deshecha la cama. Y bueno, por último vamos a pasar al que yo vivo, al que yo he conocido y al que llevo pues poquito más de una década entendiendo y tratando de entender. Y este es el desorden del espectro autista. En inglés le dicen ASD, que justamente es Autism Spectrum Disorder, y que básicamente desde hace ya bastantes años, décadas, se entendió que originalmente entendíamos el espectro, perdóname, entendíamos el autismo como un padecimiento específico, ¿no? Y de ahí viene como este conocimiento de las personas autistas que tienen como el extremo del autismo, que, que lo que provoca es una incapacidad de adaptarse al mundo, ¿no? Pues pensamos que ese es el caso crítico y como decíamos, ¿no? Esa es una persona que no sabe español, que no tiene la capacidad a corto plazo de aprender español, es decir, de adaptarse a la normalidad, y que más bien requiere que las personas a su alrededor aprendan a hablar alemán, ¿no? Porque hay una incapacidad de aprender otro idioma. Esa es la persona que vive con autismo y está, digamos que en el extremo hacia la derecha del padecimiento. Ahora, ¿qué se entendió hace muchos años, no? Se entendió que
ese extremo derecho tenía un extremo izquierdo, y que todo lo que caía en medio, que no estaba ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo, pensemos que en el extremo izquierdo está la normalidad y en el extremo derecho está el caso más crítico, pues se entendió que había muchas formas de irse moviendo hacia la derecha sin tener que llegar hacia la derecha. Y se le llamó a eso, justamente, se le llamó a eso un espectro. Como habrán escuchado en otros episodios, a mí me encanta la precisión de las palabras y me parece que se llama un espectro por una razón bien específica. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un rango o un volumen o una intensidad, normalmente hablamos de algo que se incrementa o baja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con un espectro? ¿No? Pensemos justamente en un espectro de luz, ¿no? ¿Qué pasa con ese espectro? El espectro no solo es más intenso o menos intenso, esa es una de las características, pero dentro de un espectro lo que predomina es la colorimetría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué colores se ven más? ¿Qué colores se ven menos? La mezcla de colores, ¿qué nuevos colores provoca? ¿No? Y para mí eso se me hace que es como muy bonito y muy filosófico desde la parte justamente del espectro, que el espectro no implica solamente un tema de volumen, ¿no? O un tema de intensidad, sino cómo cada espectro es muy distinto. Cada espectro tiene su propia naturaleza, su propio rango y sus propios colores, ¿no? Entonces, quiero enfocarme en las tres cosas que son como más particulares del autismo y ahorita les cuento rápidamente cómo las vivo yo, ¿no? Entonces, son tres. Una son las capacidades de socializar y comunicarse en la socialización. La segunda es la regulación emocional. Y la tercera es la forma en la que procesamos lo que percibimos, ¿no? Entonces, estas 3 cosas que justamente, pues, básicamente es lo que un humano comunica hacia afuera a otros humanos, pues, son fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo he vivido yo o cómo lo he visto yo? Porque, ojo, imagínense que yo soy una persona en el espectro autista y mi autismo está en alemán, ¿no? Entonces, yo lo vivo en alemán, la normalidad vive en español, pero si yo conozco a otra persona en el espectro autista, es posible que esa persona sea en francés y otra persona que sea en ruso y otra persona que sea en hebreo y otra persona que sea en portugués. Y así, como les decía, uno puede ser portugués con tantito inglés y con tantito turco. Entonces, el hecho de que una persona, yo conozco a una persona en el espectro, no quiere decir ni que nos entendemos, ni que pensamos igual, ni que nos comportamos igual. ¿Qué quiere decir? El único punto de empatía es, oye, qué necios son los que hablan español que nunca tratan de entender los que hablamos otro idioma. Ese es el único punto de, de, de encuentro, ¿no? Entonces, bueno, la forma en la que uno socializa y se comunica. Ahí les va como un poco mi parte práctica. Yo no sabía de estos temas. Siempre fui una persona como muy sola, muy en mis cosas. Desde muy chiquito pasé como mi infancia muy sola. No en nada feo, sino simplemente la pasé como muy leyendo mucho, programando cosas en la computadora, trabajando, y no tenía como mucho interés por tener más amigos o mucho interés por conectar con gente nueva. Realmente tampoco, ojo, tampoco me incomodaba, tampoco me daba ansiedad, tampoco me molestaba. Simplemente no me interesa. Seguramente, imagínense que no les gusta tejer y alguien les insiste e insiste que tejan, pues no es que te moleste tejer o que tengas algo en contra de tejer, simplemente no te produce ningún tipo de interés ni estimulación, por lo tanto no buscas hacerlo y cuando te obligan a hacerlo, pues tratas de darle. Así vivía yo esto, ¿no? Eh, y en ese sentido, la normalidad te juzga, ¿no? Porque te juzga como antisocial o te juzga como sangrón o te juzga como que te crees más que los demás o te juzga, o sea, y lo más impresionante es que esto sucede desde que tienes 5 años o 7 años y entonces te catalogan o te estigmatizan como el raro o como el distinto, ¿no? Entonces para mí eso ha sido un camino complejo, ¿no? La parte de cómo socializo, cómo aprendí a hablar español, creo que hablo español bien en términos de socialización, lo hago y cada vez más estoy como
aprendiendo a traducir mi alemán y mi español para que otras personas que llegan a mi vida no se choqueen que mi español no es mi principal idioma cuando se habla de cómo interactúo socialmente y cómo construyo vínculos. Algo que también es muy importante para mí en los vínculos es que como requieren un esfuerzo que una persona normal no entiende, para mí una amistad requiere muchísimo esfuerzo, por lo tanto tiene que ser una amistad que valga muchísimo la pena para mí, quién es la persona, qué tanto invierte esa persona en la amistad o en la relación, ¿no? De cualquier tipo. Y si esa persona no invierte y no la veo yo convencida, para mí es tanto el esfuerzo que tengo que hacer para construir una amistad o una relación nueva, que entonces no merece la pena, porque imagínense que yo hago, pues tal vez 50 o 100 veces más esfuerzo para construir una amistad que lo que hace una persona que habla español, ¿no? La segunda tiene que ver con cómo procesamos las percepciones, ¿no? Entonces, para mí, este procesamiento sensitivo de las percepciones, pues básicamente hace que opere muy bien solo. Me cuesta trabajo trabajar en equipo, que es algo en lo que ya estoy trabajando. Creo que llevo muchos años trabajando y cada vez se me hace más fácil, pero sigue siendo un reto porque mi mente está acostumbrada a no considerar más manos en mis procesos. Entonces, normalmente cuando hay un problema, mi mente corre a solucionarlo y como que se cierra a otras personas. Y es parte de esto, es parte del espectro, es parte de cómo percibo que el mundo funciona y cómo me parece que funciona mejor desde mi subconsciente, ¿no? Y en la tercera situación, que esa me parece súper interesante y daría por sí misma hacer todo un episodio, es cómo vivimos las emociones y cómo regulamos las emociones. Pues yo les voy a poner unos cuantos ejemplos de ciertas emociones y cómo las vivo yo, que creo que sería muy interesante porque no es como las vive la mayoría de la gente. Pues para mí una de las emociones que más creo que están en alemán es el entusiasmo. Para mí es súper positivo y súper lo disfruto muchísimo mostrar mi entusiasmo. Y para mí mostrar entusiasmo es dar tiempo, dar afecto, dar ayuda, dar apoyo, dar cariño. Y me invierto muchísimo, como les decía, la parte de socialización. Pensemos que yo estoy conociendo a alguien nuevo como amigo o como pareja. Si yo voy a, digamos, a invertirme en esa relación, voy a ser entusiasta, voy a dedicar tiempo, voy a demostrar que me interesa mucho esa relación. Y claro que no es siempre, y claro que no es con todas las personas, pero algo que a mí me pasa, por ejemplo, cuando me encuentro con, pues, lo normal, ¿no? Con alguien de la normalidad en esto es eso. Es muchas personas creen que ese entusiasmo es un síntoma o una señal de que soy una persona muy intensa, o que estoy enamorado, o que quiero estar encima de la otra persona todo el tiempo, y no es así. Yo creo que para mí ese primer entusiasmo, esa primera emoción, viene de 2 partes. La primera es encontrar para mí a alguien con quien siento que puedo conectar es eh, tan poco recurrente, o sea, es tan difícil para mí encontrar a alguien con quien genuinamente quiera conectar, que me emociona demasiado, y que me gusta demasiado, y que es algo que me estimula demasiado. Pero no es que así sea con todas las personas, no es que así sea siempre, no es que eso implique que estoy enamorado, no es que eso implique que quiero todos los días, para toda mi vida, todo el tiempo pasarlos contigo. Simplemente es una mezcla entre la forma en la que yo me gusta invertir en las personas que me atraen, como amigos, como amigas, como pareja, y la parte de decir, si voy a hacer algo, lo quiero hacer bien, porque esa es mi tendencia un poco radical, normal en ciertas personas dentro del espectro, en donde dices, si lo voy a hacer, invirtamos todo, y si no lo voy a hacer, pues no invirtamos, ¿no? Entonces, esa es la parte que cuando hablamos de esta eh, regulación emocional, vamos un poco a eso, ¿no? Mis emociones están bien, pero como el que las recibe, a veces las recibe en español, entiende otra cosa. Entonces, para mí estar en el espectro, ya para cerrar, para mí el estar en el espectro, el haber vivido mucho tiempo sin saber que lo tenía y luego enterarme que estaba yo dentro del espectro, ha sido un poco eso, ¿no? Ha sido un poco una vida de explicar eh, que lo veo así, es explicar por qué yo no necesariamente hablo el español, por lo tanto,
no sé, esta percepción, por ejemplo, del entusiasmo, que mucha gente la ve negativa y es como, ay, qué intenso. Uno, no me parece que sea mala, me parece al contrario, que todos podríamos aprender del espectro y mostrar mucho más entusiasmo en lo que nos entusiasma. Pero más allá de eso, me parece que me ha hecho también, por el otro lado, ser muy, muy consciente de tratar de no incomodar a las personas, de tratar de respirar y a veces tener un poco de calma, pero por otro lado también me ha hecho abrazar eso que yo creo, que es qué bonito es mostrar el entusiasmo, qué bonito es querer estar con alguien, qué bonito es decirle a alguien que tienes ganas de saber cómo está o saber si necesita algo. Y hoy por hoy creo que en esta como inmediatez de, ay, como tú no eres la persona que yo ya pensaba que quería, entonces te bloqueo y que venga otra y que venga otra y que venga otra. Pues para mí también eso es como un poco este español ya muy desgastado, en donde creo que todos podríamos como reevaluar, ¿no? ¿A quién queremos en nuestra vida? Y si queremos a esas personas en nuestra vida, ¿qué tanto vamos a invertir para hacerlo? Y es un poco la neurodiversidad, ¿no? La neurodivergencia es, hay gentes que no hablan nuestro idioma, pero que por otro lado yo creo que, a ver, y no creo que sea yo una persona eh, ejemplar o perfecta, ¿no? Pero por otro lado hay cosas que sí valoro muchísimo, ¿no? Entonces valoro muchísimo la honestidad, valoro muchísimo eh, la oportunidad de que las cosas sucedan, la oportunidad de escuchar. Me parece que siempre que no exista violencia, que no existan faltas de respeto, que no existan incomodidades severas, siempre hay espacio para escuchar a alguien, siempre hay espacio para asumir que a lo mejor el error está en nosotros, lo cual es 50%, por lo menos 50% probable es que el error esté en nosotros. Y, y para cerrar el episodio del día de hoy, me encantaría dejar esa reflexión, ¿no? Sí hay casos del espectro, sí hay casos de depresión, sí hay casos de todo esto, pero en gran medida tenemos que atrevernos, más bien tienen que atreverse aquellas personas que solamente hablan español a tratar de hablar otros idiomas, a tratar de entender otras formas de vivir el amor, de vivir la amistad, de vivir la familia. Porque que nosotros no hablemos el idioma no quiere decir que no nos importa, no quiere decir que no queremos a las personas, no queremos y viceversa, que a veces seamos muy entusiastas, que a veces tengamos muchísimas ganas de hacer que las cosas sucedan. También creo que algo que yo he escuchado mucho es como este tema de que tengo prisa. Creo que no es prisa, es una emoción muy alta. Y no una emoción en temas de que esté enamorado, sino unas ganas de ver hacia dónde va algo, ¿no? De ver cómo se constituye algo. Y creo que al final es muy lindo, ¿no? Es muy lindo estar conociendo a alguien y que los 2 tengan un nivel muy alto de entusiasmo. No necesariamente por, idealizar a la otra persona o todo esto, sino simplemente decir: "Vamos a hacerlo, tratémoslo, hagamos lo mejor de la vida y de lo que tenemos, y tal vez funciona o tal vez no funciona. Y si no funciona, va a haber sido un placer haberte conocido. Y si sí funciona, tal vez lo mejor que vamos a vivir apenas viene. Y si por un lado no hay que apurar las cosas, creo que igual de válido es decir que no hay que retrasarlas. Entonces, seamos todos un poquito más divergentes, seamos todos un poquito más empáticos y aprendamos todos un poquito más de idiomas. Muchísimas gracias por acompañarme en el episodio del día de hoy y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.